Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más acá en estos videos. En esta ocasión el cuarto video acerca de Alfred Adler. Vamos dejando atrás a Sigmund Freud y continuamos esta ruta con Adler. Bien, les voy a contar algunos datos biográficos de, de Alfred Adler. Ustedes pueden buscar más, hay harta información. Adler nació en 1870. Padeció muchas enfermedades Adler, tuvo una infancia difícil, no tanto en lo familiar, sino en la parte médica. Eh, Se enfermó de raquitismo, de neumonía. Cuando tenía 4 años murió un hermano suyo que dormía en su misma cama, amaneció muerto. Y sus biógrafos coinciden en que posiblemente esto fue bastante decisivo en su determinación de estudiar medicina y luego en su interés por la psicología y más tarde en el desarrollo de su propia teoría, la psicología del individuo. Em, Adler conoció a Freud en 1899, comenzaron una relación de amistad, participó en la Sociedad Psicológica de los Miércoles, la famosa Sociedad de los Miércoles, donde se juntaban un pequeño grupo a discutir temas de psicoanálisis. Y además Adler ocupó un lugar preponderante en este grupo porque fue el primer presidente de esta sociedad. Hacia el año 1907, Adler escribió un texto relevante en su vida que fue Estudios sobre la inferioridad de los órganos y su compensación psicológica. Y a partir de este texto comenzó a distanciarse en sus planteamientos de Freud. Fue muy crítico de la teoría sexual de Freud y en 1911 rompió relaciones con el psicoanálisis. Eh, Adler dio un paso desde una conceptualización de la neurosis en que lo fundamental eran, ¿se acuerdan?, ciertas pulsiones reprimidas, hacia una concepción de la personalidad unitaria, gobernada por un fin, y sin embargo fin que en la neurosis es compensatorio y ficticio, falso. En general, desarrolló una teoría que adquirió rápidamente fama de ser más positiva acerca de la naturaleza humana, más cercana a la realidad, un lenguaje más asequible, no tantos neologismos, o sea, conceptos nuevos inventados por Freud, que hacía un poco más complicada su aproximación a la psicología. Em, bueno, finalmente Adler murió el año 1937 de un paro cardíaco. Bien, pasemos a revisar entonces este primer texto, que es el texto se llama Práctica y Teoría de la Psicología del Individuo, y en esta ocasión vamos a revisar el capítulo 1, que es una buena introducción a la teoría de Adler. Esboza gran parte de sus conceptos fundamentales. Vamos a dividir esta exposición en tres conceptos muy relevantes para Adler. Primero es la concepción del ser humano como totalidad. El segundo es la relación entre afán de superioridad, complejo de inferioridad y compensación psíquica. Y en tercer lugar, la aplicación de estas premisas a la definición de la madurez psíquica y la neurosis, la normalidad y la neurosis. Comencemos por el punto número uno. Entonces, la concepción del ser humano como totalidad. Adler, así comienza su texto, ¿cierto? Defendiendo la idea de la unicidad del individuo. Él habla de la psicología comparada del individuo. ¿Por qué la psicología comparada del individuo? Porque va comparando, y ese es como el método, ¿no es cierto? Adler va comparando los rasgos particulares e individuales de la persona
confrontándolos entre sí para buscar finalmente la línea común que integre el cuadro individual, pero como un todo. ¿Mm? Los distintos rasgos particulares e individuales se busca confrontarlos entre sí para alcanzar una visión unificada. Se busca conocer la línea de vida del sujeto. Y esta línea de vida está unificada por una meta. Adler hizo una observación muy importante y es que él afirma que no estamos en condiciones de sentir, de querer, de pensar, de obrar, ni de nada sin tener un objetivo en nuestra mente. Cualquier movimiento de estos tipos, querer, pensar, sentir, obrar, eh, son conducidos a partir de un fin, de un objetivo. Por lo tanto, el fin es el que explica todos los movimientos parciales y particulares de la persona. La vida psíquica del ser humano está en función del último acto, que es un fin concebido como fijo y definitivo. No que no se pueda cambiar, pero mientras esté operando ese fin es fijo y definitivo. Por tanto, no puede captarse o comprenderse ningún fenómeno psíquico, sino como preparación para un objetivo. La comprensión de la parte solo se alcanza mediante la comprensión del todo. Y es que un hecho psíquico, extraído de su nexo, o sea, extraído de este hilo conductor que es el fin, tiene multiplicidad de significados, o al menos tiene muchos significados posibles. Él habla cita este ejemplo, de la pérdida de memoria, dejando de lado, o más bien descartando que sea que tenga un origen biológico médico, la pérdida de la memoria. eh, Psicológicamente eso podría tener mucho significado. Alguien podría perder la memoria por un hecho traumático, una amnesia traumática. eh, Alguien puede perder la memoria porque quiere desentenderse de alguna responsabilidad, quizá. O, como cita el ejemplo Adler, se puede perder la memoria eh, para buscar, eh, para buscar acentuar esa debilidad que supone la pérdida de la memoria y de esa manera encontrar atención, ser objeto de preocupación por parte de otros. Entonces, por eso perder la memoria puede tener distintas interpretaciones, distintos significados posibles. Y lo único que permite encontrar la interpretación adecuada, la correcta, es eh, unirla a su fin, encontrar este fin. Entonces, podríamos decir que si queremos conocer la personalidad de un individuo, debemos entender los hechos psíquicos unitariamente a partir de su nexo unificador, que es el fin. Esto supone un cierto cambio. Compárenlo con Freud, porque finalmente Adler dice que con independencia de la constitución, o no sé si con independencia, sino más allá de la constitución física, del ambiente, más allá de la experiencia, subyace una idea directriz. Detrás de todos esos fenómenos subyace una idea directriz. Incluso podríamos agregar que detrás del principio del placer, del principio de realidad, de más allá de las experiencias y la constitución pulsional, hay que ser capaz de identificar el fin. Detrás de todo eso, identificar el fin, que es esta idea directriz que va creciendo desde la infancia. Esto implica que detrás de todos los pensamientos, sentimientos, sueños, acciones, incluso dice una parte fenómenos psicopáticos, todo ello está en función de un plan de vida unitario. El punto de vista de Adler consiste en inteligir primero, o sea, captar primero el objetivo de lucha, o sea, este fin, y luego ir a las fuentes que dieron origen a ese fin en particular. El fin último, o este plan de vida, se fija en la infancia, dice Adler, y después es difícil modificarlo.
salvo un nivel muy alto de autoconciencia, de autoconocimiento, o de frente a una psicoterapia. Entonces, Adler, eh, podríamos terminar con un cierto corolario, que es que una vez comprendido el objetivo de un movimiento psíquico o de un plan de vida, cabe esperar una completa congruencia, coherencia, entre cada uno de los movimientos parciales y el plan de vida final. Tiene que existir una congruencia, así nosotros podemos estar seguros que hemos encontrado ese fin que cada cual establece de un modo individual, particular. Pasemos al segundo punto. Adler pone como fuerza fundamental del ser humano el deseo de perfección, un afán de perfección. Incluso dice en una parte, no siendo él un autor creyente, dice que hay un deseo como de ser perfectos como Dios. Eh, Busca el ser humano constantemente perfeccionarse. Sin embargo, en contraste con este deseo de perfección, por naturaleza el ser humano nace en un estado de desventaja, por lo que tiene una vivencia de inferioridad e inseguridad desde los primeros años de su vida. ¿De dónde viene esta vivencia? Bueno, de la imperfección de los órganos, de la inseguridad por lo que de niños no controlamos, por lo que no sabemos, por la dependencia hacia los mayores, en la subordinación a una autoridad. Todo eso nos hace tener una vivencia de inferioridad. Y dada esta experiencia de inferioridad y el afán de perfección, se desarrolla en las personas un mecanismo compensatorio. Se busca compensar psíquicamente toda esa falta. Adler dice en una parte que el niño ve el futuro como la tierra prometida que debe traerle la compensación de sus déficits actuales. Y esta compensación se puede observar en el juego de los niños, en las actividades libremente elegidas, en las fantasías, particularmente en las fantasías sobre su futura profesión u oficio, por nombrar solo algunos. Eh, Finalmente, el tercer punto, la, Adler aplica estos conceptos para la comprensión de la neurosis y de la normalidad. Entonces, eh, Adler dice que el neurótico lo que le sucede es que pone exageradamente como fin la seguridad, por lo cual es egocéntrico, versus la persona sana, que pone su fin en el bien común, está orientado por el sentimiento de comunidad. Así, el plan de vida del neurótico permanece en secreto. Pareciera que obedece a un destino ciego y no a una marcha responsable, preparada y calculada. A entender de Adler, eh, evidentemente la evolución y todo lo que sucede en la neurosis no dice relación con un destino ciego, sino con este plan de vida que permanece en secreto. Lo secreto es su idea directriz. Lo secreto es que el hilo fundamental de su vida es egocéntrico y busca la seguridad, aunque él no sea consciente de esto. Bueno, tendremos ocasión de profundizar en estos conceptos, vamos a agregar otros posteriormente, pero por el momento podemos concluir diciendo que para Adler el yo puede llegar a ser el amo en su propia casa si su personalidad es unificada en base a un único fin verdaderamente bueno y liberador, el sentimiento de comunidad.